Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control. No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Miedo y no nos vais a amedrentar, y te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la Pues extrema nada. derecha mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, y presuntamente es una hemos pagado vergüenza todos los españoles, que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al a voto? pagar? Que no, ¿O a su tenemos hermano que fue miedo, detenido ni por a ti ni a apalear, nadie de la extrema por derecha agredir a la mediática. policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente. ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, vamos a comentar las noticias de más actualidad, siempre en clave jurídica y siempre acompañados de tres grandísimos juristas, tres grandes abogados que nos van a acompañar pues, para comentar todas estas noticias, ¿no? que han ocurrido, como he dicho, en esta última semana. Vamos a hablar hoy del tema de los estados de alarma. Tenemos que hablar de este tema. Es muy importante hablar si se va a declarar la inconstitucionalidad de los estados de alarma, de los sucesivos estados de alarma que se fueron prolongando a lo largo del tiempo, a lo largo del año pasado. Recordemos que hubo incluso partidos que ahora están rotundamente en contra del estado de alarma, como Vox, que interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para tumbar ese estado de alarma que se convirtió pues, casi en un estado de excepción y que nos ha estado rigiendo durante todo este tiempo pues como si hubiese una dictadura en España, ¿no? Entonces, incluso Vox en su momento, al principio, votó a favor de ese estado de alarma, porque era necesario tener una ley a nivel nacional que amparase, ¿no? Todas estas restricciones y que le diese pues, una forma jurídica a todas estas restricciones, a las libertades y a la limitación de derechos fundamentales, ¿no? Como se ha dado pues, durante todo este tiempo pues, con confinamientos en los domicilios,
con toques de queda, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lo que hablábamos la semana pasada, que tuvimos aquí a Ramón Rodríguez Arribas, que nos comentaba también todo este tema sobre el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ocurre? Que, claro, ¿qué va a pasar ahora, no? Si las comunidades autónomas van a tomarse un poco la ley por su mano o se van a extralimitar a lo mejor en alguna de sus funciones legales y a lo mejor pues empiezan a aplicar restricciones a la libertad, a derechos fundamentales, sin estar amparados por un estado de alarma, ¿no? Pero bueno, la cuestión hoy es si se va a declarar inconstitucional este estado de alarma, ¿no? Vamos a hablar también de 3 noticias muy, muy importantes, como son que el Constitucional también, el Tribunal Constitucional, ha dado la razón a Vox y ha tumbado la presencia del ex líder de Podemos, del ex coletas, Pablo Iglesias, en la comisión del CNI. Es decir, él se quería meter en la comisión del CNI para controlar el CNI, como decía, él quería controlar el Ministerio del Interior, quería controlar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y quería controlar a la inteligencia, al CNI, ¿no? Quería entrar en esos secretos que tenía el CNI y poder controlar la inteligencia del país, que al fin y al cabo pues quería controlar lo que él llamaba las cloacas del Estado, ¿no? Para utilizar eso, todo eso en su beneficio, ¿no? A raíz de este tema también tenemos una noticia sorprendente, que es un bombazo que sacó Libertad Digital en el día de ayer. Tuvimos a Miguel Ángel Pérez, que fue el periodista que ha destapado todo esto, lo tuvimos ahí en el programa Podemos Leaks, y pues dice así el titular: las cloacas de Podemos, Iglesias creó una unidad secreta de asuntos internos para investigar a rivales políticos. Yo lo que le quiero preguntar hoy a nuestros invitados, que son abogados, son juristas, si es un delito espiar a los rivales políticos. Es decir, en Estados Unidos tenemos el ejemplo del Watergate, ¿no? Del famoso Watergate de Nixon, que espiaba a los rivales políticos, a las personas de otros partidos, para su propio beneficio electoral, ¿no? Y Pablo Iglesias parece que ha hecho eso y también ha espiado a contrincantes, pero internos de su propio partido, ¿no? Y manejaba, pues era una especie de guardia pretoriana lo que él tenía, ¿no? De 7, 8 personas que le hacían todo el trabajo sucio y le tapaban todos los trapos sucios de Podemos, ¿no? Y del pablismo. Vamos a hablar, por último, también de Pedro Sánchez. Ha descartado, pues a raíz de lo que hablábamos antes de estos toques de queda, de este estado de alarma que ya ha caído, y Pedro Sánchez ya se ha lavado las manos y él ya no quiere meterse en más líos ni en más problemas con todo lo que sea relacionado con la pandemia. Ha dicho: vosotros, los de las comunidades que me habéis atacado mucho, ahora las arregléis vosotros solos. Yo no voy a decretar ningún estado de alarma más, no voy a hacer nada más. Y es que ha salido que Sánchez ha descartado cambios legales e insiste que las comunidades autónomas tienen herramientas jurídicas y legales tras el estado de alarma, tras la derogación del estado de alarma. Entonces, ¿es verdad, como dice Pedro Sánchez, que las comunidades autónomas se pueden valer por sí mismas sin una gran ley nacional que ampare, pues, a todos los ciudadanos de España? Vamos a tener con nosotros hoy, paso a presentar a nuestros invitados. Iba a venir me ha fallado un invitado que no sé si se va a poder incorporar luego porque tiene obligaciones profesionales, laborales, que es Cándido Conde Pumpido, un gran abogado de nuestro país. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que tiene obligaciones, pues como he dicho, profesionales, y a lo mejor se incorpora un poquito más tarde, pero no lo sé. Pero bueno, voy a presentar a nuestros invitados, a los que están ahora con nosotros, que son, en primer lugar, Eduardo Rodríguez de Brujón, que es abogado, especialista en procesal civil. Eduardo, pues, está ahí ahora en su despacho trabajando. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y aquí estamos en el despacho, sacando adelante recursos contra las resoluciones judiciales. Muy bien. Tenemos, por supuesto, como todas las semanas, a nuestro querido senador, a Fernando de Rosa, que es juez de la Audiencia Provincial de Valencia y senador de Valencia por el Partido Popular. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí una semana más y con ganas de debatir con Eduardo, que vamos, que siempre es un placer. Y sí, yo siempre te pongo huesos duros de roer. Es decir, No, yo encantado. para que ataquen ahí un poco al Partido Popular y demás.
Ay, Dios mío. ¿Cómo está la ultraderecha? Qué dividida está la derecha. Qué dividida. No, pero nos une esto, nos une libertad, nos une todo la ansia de cambio de este sanchismo. La libertad unida a nosotros. Bueno, vamos a empezar a comentar. Yo quiero empezar a comentar el tema del día, ¿no? El tema de los estados de alarma, qué va a pasar con esto, porque lo estuvimos hablando la semana pasada, lo que pasa es que todavía no sabemos bien lo que va a pasar. Es que hay una inseguridad jurídica increíble, ¿no? Con todo este asunto, y no sabemos si realmente las comunidades autónomas van a aplicar una serie de restricciones, una serie de medidas, pero ¿tienen herramientas jurídicas, como dice Sánchez, para poder aplicar pues, este tipo de restricciones en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León, y cada uno por su cuenta, como si fuéramos 17 países diferentes? No sé lo que pensáis, Fernando. Tú que eres senador por Valencia, mejor que tú no me lo puede decir nadie. Bueno, realmente ya lo estuvimos viendo, Rodrigo, que es un caos jurídico, y yo creo que nunca se había planteado en un Estado de Derecho como España, dentro del ámbito occidental, que al final tengan que ser cada territorio, cada comunidad autónoma, cada 17 decisiones y 17 maneras de poder regular una situación post-pandemia. Yo creo que lo que no se puede es lo que ha hecho el gobierno, de echar balones fuera y atribuirlo a los jueces. Los jueces no pueden gobernar, los jueces no pueden dictar cómo se puede gestionar una actividad, sino que los jueces, su papel única y exclusivamente es determinar si la legislación o no es aplicable. Por tanto, hay una dejación del Poder Ejecutivo y una dejación del Poder Legislativo nacional, porque una comunidad autónoma no tiene capacidad de restringir derechos y libertades fundamentales. Eso es, para eso está la Constitución, que determina cómo se pueden restringir de una manera los derechos y las libertades fundamentales, que es a través del estado de alarma. Ahora hemos visto que son los tribunales superiores, cada uno diciendo una cosa, y que ahora dirá el Supremo, ya veremos lo que dice. Yo creo que debería el gobierno haber dictado la normativa, la legislación aplicable, para que se pueda establecer limitación de derechos, pero solamente en los casos concretos en los que se pueda establecer. Una comunidad autónoma, no puede restringir derechos y libertades fundamentales, porque no es dentro del mecanismo constitucional, y por tanto, desde mi punto de vista, estamos creando un caos jurídico que va a traer consecuencias graves en el futuro en el Estado de Derecho. Entonces, una comunidad autónoma, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer? Si no puede restringir derechos y libertades, no puede restringir por barrios ni hacer nada de eso, ¿qué es lo que podría hacer? Porque, por ejemplo, el tema del botellón que se produjo en la Puerta del Sol en Madrid, un pedazo de botellón multitudinario, la gente sin mascarillas bebiendo, etcétera, y entonces desde el gobierno le echaban la culpa a Ayuso, porque decían que no había hecho nada Ayuso para evitar eso. A ver, claro. Sí, perdona que te interrumpa. No, que el orden público, si es cuestión de orden público, le corresponde a la delegación del gobierno, no le corresponde a la comunidad autónoma. En segundo lugar, la normativa del botellón es una normativa administrativa que le corresponde a la autoridad administrativa, que es, en este caso, la delegación del gobierno, y no le corresponde a la comunidad autónoma. Y también una cosa, sabiendo que el sábado por la noche iba a haber el fin del estado de alarma, ¿qué hace el Ministerio del Interior no estableciendo a la policía, dándole órdenes para poder prevenir todas estas actuaciones que tanto tú como yo, como Eduardo, como los millones de españoles sabíamos que iba a ocurrir, porque no hacía falta ser adivino? Por lo tanto, le corresponde al Poder Ejecutivo, no le corresponde a la comunidad autónoma, y por eso está en un error. ¿Qué ocurre? Si hubiera una ley nacional que determinara, cuándo una comunidad autónoma puede actuar, cuándo no puede actuar. Fijaros que lo que le corresponde a una comunidad autónoma sí que le corresponde determinar el horario de un bar, porque eso es un horario administrativo, pero lo que le corresponde está transferido a la comunidad autónoma. Puede determinar la comunidad autónoma que a las 6 de la tarde
se cierran los bares, el horario de apertura o del comercio. Eso sí que le corresponde a la comunidad autónoma. Pero a mí impedirme, a mí, ciudadano, que a la 1 de la mañana yo vaya paseando con mascarilla, etcétera, por mi ciudad, eso no lo puede evitar una comunidad autónoma, sino una ley estatal en la cual se pueda determinar en qué casos se puede hacer, en qué casos no se puede hacer y en qué supuestos se puede dar la competencia a la comunidad autónoma para ese caso concreto, no generalizado. Tú no puedes decir una comunidad autónoma, ningún ciudadano pueda realizar esa actividad, porque imaginaros que ahora estamos en un tema sanitario, pero ¿qué ocurre? Imaginaros en Cataluña, en una situación gobernada por independentistas, la Generalitat que impida, restrinja derechos fundamentales por cuestiones de ideología. Es que consideramos que, bueno, estamos en una cuestión sanitaria, pero cuando tú abres la puerta para todo, ¿eh? Y si una comunidad autónoma puede restringir derechos y libertades, también puede prohibir cuestiones que son estatales. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Eduardo, ¿qué opinión te merece todo este asunto? ¿Crees Pues mira, que...? coincido plenamente con lo que ha dicho Fernando. Evidentemente no cabe discusión a lo que ha dicho. Y lo único que puedo hacer es ampliar o matizar o darle un nuevo modo o un distinto modo de ver el asunto. El estado de las autonomías es un estado fallido y lo estamos viendo en este momento. Es decir, el destino más digno del estado de las autonomías... Lo dices delante de Fernando, que es senador. ¿Qué? Lo dices delante de Fernando, que es senador. A ver, Fernando y yo amamos a nuestra patria y el estado de las autonomías es uno de los problemas que tiene España. Y evidentemente no es la solución. Para encontrar una patria libre, sana y sobre todo en estos momentos en la que pueda tener una salud pública única, necesitamos destruir el estado de las autonomías. No solo en el punto de la salud, sino integralmente. Es decir, hay que cambiar el título de la Constitución. Pero eso es otro camino. Pero es una de las muestras de que el estado de la autonomía no funciona. También quiero matizar que el gobierno ha huido en pleno. Sánchez se ha ido de gira por Europa, nos ha dejado abandonados, se ha llevado al novio de la señora Batet, presidenta del Congreso de Diputados, y desde Atenas nos están diciendo que las comunidades autónomas tienen suficientes herramientas para poder parar lo que se puede llamar una contaminación masiva de ciertos sectores de la población. Pero no es cierto. A ver, Fernando y yo sabemos, y cualquiera que tenga algo de conocimiento jurídico, que el único modo o la única ley o norma que tenemos es la Ley Orgánica 386 de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública, que en el artículo 3º, en la parte de abajo del artículo, perdido abajo, dice: artículo 3º, con el fin de controlar enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar acciones preventivas generales, podrá, una línea, atento, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Es decir, con esa sola frase, ¿vosotros creéis que un juez, un abogado, un fiscal, puede suspender derechos constitucionales de los españoles con un párrafo de un artículo de una ley del año 1986, con una pandemia de la que no se esperaba que fuera a nacer como consecuencia del virus chino? Evidentemente un juez no puede con una sola línea, ni un abogado ni nadie puede con una sola línea parar. ¿Qué sucede? Que el gobierno no quiere que haya una norma. El Partido Popular, durante un tiempo, y yo creo que desde el comienzo, le pedía a Sánchez: por favor, haz una ley. Tienes un año para hacer una ley en materia de salud pública. No la han hecho. Han perdido un año. El gobierno de la nación no quiere, y además ha sucedido algo que tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos que tener en cuenta todos. Las únicas normas, la única jurisprudencia que podría haber sobre las medidas especiales en materia de salud pública sería que el Tribunal Constitucional resolviera los recursos de inconstitucionalidad presentados por 51 diputados de Vox contra el Real Decreto
926 del 2020 de 25 de octubre de estado de alarma y el del 14 de marzo. Si el Tribunal Constitucional resolviera estos recursos que están olvidados desde hace más de un año, los jueces, los fiscales y los abogados tendríamos jurisprudencia sobre el estado de alarma. ¿Por qué? Porque el estado de alarma sería constitucional o no, y si era constitucional, el Tribunal Constitucional nos diría por qué. Pero evidentemente no se ha resuelto ni quieren que se resuelvan estos recursos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, no tenemos herramientas, ni jurisprudenciales ni legales, por lo que estoy diciendo. En consecuencia, coincido con Fernando plenamente en que sanciones administrativas de un ayuntamiento por ir de botellón o de una comunidad autónoma, ¿qué puede hacer? Pues suspender la licencia de apertura, un ayuntamiento de un bar. No pueden hacer nada, no tienen medios, porque los derechos fundamentales no se pueden restringir ni con el estado de alarma. ¿Tú crees entonces que es inconstitucional el estado de alarma? El estado de alarma plenamente constitucional. Absolutamente. Vamos a ver, todos hemos hablado, además lo hemos hablado en este programa, que es inconstitucional el estado de alarma y mucho más haber sido prorrogado. Es decir, no cabe posibilidad en el artículo 55 de la Constitución Española ni la Ley Orgánica 4 de 1981 que se suspendan derechos fundamentales por un estado de alarma. Podrían suspenderse por un estado de excepción. Y no todos, sino solamente algunos. Es decir, pero nunca el de la libre circulación. Lo que pasa es que estamos viendo cómo personas con ideología de 1848, es decir, manifiesto comunista, con ideología antigua del siglo XIV o XV en el tratamiento de las personas, es decir, con la esclavitud, nos quieren aplicar normas y conductas de la peste bubónica del siglo XIII, encerrando a las poblaciones en pleno siglo XXI. Vamos a ver, es increíble que esta gente pueda hacer eso, pretenda hacer eso y no se dé cuenta de lo que sucede. Eso lo dijeron el año pasado, que estaban aplicando medidas propias del siglo XVII, esto con el tema de confinar a la gente en los domicilios, de encerrar a la gente, de encerrarte por barrios. Pero Rodrigo, que han tenido un año, como pidió el Partido Popular, han tenido un año para hacer una ley de salud pública y no han hecho nada en un año. ¿Por qué no quieren hacerlo? Porque si no hay norma, mangotean. Si no hay norma, dictan decretos. Y si no hay norma, trabajan totalitariamente y, como están haciendo, al albur de un capricho. Y por eso no quieren dictar una norma tal y como se ha pedido por la oposición. Ese es el motivo. Fernando, veía sentir con la cabeza. Sí, porque es que realmente ya hemos visto ayer la sentencia del Tribunal Constitucional, que es otro tema que vamos a tratar, la sentencia del Tribunal Constitucional en el cual dice que la utilización de decretos leyes en el estado de alarma ha sido abusivo por parte de este gobierno. Este gobierno quiso el estado de alarma para luego gobernar a través de decretos leyes para obviar al Parlamento, para obviar al legislativo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Y va a haber una cascada de recursos ante el Tribunal Constitucional y con respecto a todos los decretos leyes en los cuales ya hemos visto la línea de la sentencia de ayer, que no solamente en el tema que vamos a tratar, sino también, por ejemplo, en lo de clases pasivas de funcionarios que fueron eliminadas también por decreto ley y el Tribunal, aprovechando el estado de alarma, fíjate, un tema de seguridad social fue aprovechado por decreto ley para regularlo y el Tribunal Constitucional también lo ha declarado inconstitucional. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Que todo el andamiaje jurídico que hizo el gobierno desde el marzo del año pasado va a caerse como un castillo de naipes, porque el Tribunal Constitucional va a decir que hubo un abuso del estado de alarma para gestionar y gobernar. Y eso es lo peligroso, porque eso es un tic dictatorial, es un tic autoritario, el utilizar el estado de alarma y una situación en la cual todos los ciudadanos estábamos asustados al principio para realizar unas actuaciones interesadas, sectarias e ideologizadas. Estoy de acuerdo con Eduardo que ante un año para regular estas medidas, con una ley desarrollando la propia legislación sanitaria y la propia ley de seguridad pública, se podía haber dado
un armazón jurídico para poder regular, pero con el control del legislativo y con el control judicial. Y eso es lo que no quieren hacer, porque ese es el pico autoritario que tiene este gobierno. Vamos a poner antecedentes a los espectadores de lo que estabas comentando tú, Fernando. Esto, que es que me parece que no podemos olvidar nunca lo que ha hecho este gobierno durante estos pasados meses, ¿no? Es que es increíble, es increíble. El tema de una de las medidas de uno de los decretos que sacó el gobierno y que el Constitucional se lo ha tumbado gracias a un recurso que interpuso Vox, hay que darle las gracias a Vox por ese recurso que se interpuso ante el Constitucional da la razón a Vox y tumba la presencia de Iglesias en la comisión del CNI. Es decir, Iglesias quería blindarse en esa comisión de inteligencia, quería tener acceso a documentos confidenciales del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, quería manejar la inteligencia, al igual que quiso manejar el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y la Guardia Civil. Entonces, ¿qué ocurre? El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición incluida en el decreto ley de medidas económicas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Es decir, ¿qué pinta aquí una aprobación de una cláusula que blinda la presencia de Iglesias en la comisión que controla el CNI? Es decir, te meten ahí una cláusula, te la intentan colar para que se pueda blindar a Pablo Iglesias, o sea, a un comunista marxista-leninista declarado, en el control de la comisión del CNI, o sea, de inteligencia del CNI. O sea, increíble. Y encima lo intentaron meter en un decreto ley de medidas económicas para hacer frente a la pandemia del COVID. Es decir, es que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Claramente se lo han pillado y lo han declarado inconstitucional y nula. Es increíble, ¿no? Estas son las estrategias que intentaba hacer el gobierno. Yo también me acuerdo de lo del censo, que sacó el BOE también una aprobación de que las personas que vivieran en cuevas, en chabolas, etcétera, podían censarse y podían ir a votar. Es decir, eso también luego decían que no, que eso era mentira, que eso no es lo que decía el BOE, que eso es una fake news y tal. Pero hombre, es que yo leí el BOE y es que decía claramente eso. Y recuerda que hay una orden ministerial del Ministerio de Ábalos en el que no la coló. En una orden ministerial, ahora ya estamos viendo que se gobierna con órdenes ministeriales. Pero te tengo que decir una cosa, Rodrigo. Sánchez ya intentó colar a Iglesias en febrero del 2020. Es decir, no había estado de alarma y ya se dictó un decreto por el que se aprobaba la regulación de los miembros de la comisión delegada del CNI. Es decir, y como consecuencia se recurrió por parte de Vox ya en febrero y como consecuencia del estado de alarma lo volvieron a meter en marzo. Es decir, que colocar a Iglesias en el CNI no viene del estado de alarma. El 20 de febrero ya se aprobó el Real Decreto en el que se metía a Iglesias y a Iván Redondo en la comisión delegada del CNI. Es decir, que tengamos claro que esto no es algo nuevo nacido del estado de alarma. Como también se han probado otro tipo de medidas ajenas a las medidas económicas de estado de alarma o sanitarias, como ha sido regalar 150 millones de euros a las televisiones en pleno estado de alarma, que eso no tiene que ver nada con el estado de alarma, a efectos que durante el periodo de estado de alarma las televisiones callaran ante las tropelías dictatoriales que estaban haciendo. También hay que decir que a mí me parece muy bien, que es reprochable absolutamente que en pleno confinamiento, estado de alarma, pandemia, etcétera, se gasten 150 millones en televisiones, en rescatar televisiones, pero esto a efectos macroeconómicos, estos 150 millones no es nada. Perfecto, pero 150 millones de euros es lo que se está sacando a los autónomos. ¿Por qué se lo voy a regalar a las televisiones en pleno estado de alarma para comprarles su opinión? Pero de todas maneras, Eduardo, siendo eso cierto, lo más grave fue la normativa que sacó el gobierno obligando a las televisiones que hubiera un determinado minutaje en cada informativo informando de lo que el gobierno les pasaba, que eso es lo grave, la manipulación. O sea, que les decía que tenían tantos minutos para la publicidad gubernamental, para poder tener que suspender las emisiones cuando hablara en nuestro infinito
presidente del gobierno. Eso fue lo que en el decreto, y por tanto es un atentado absolutamente contra la libertad. Pero Fernando, pero la voluntad se la compraron con 150 millones. Para que aceptaran eso. Es que es tremendo. Se lo endulzaron con 150 millones, pero el motivo inicial no era esa ayuda, sino que era lo otro, que es que la propaganda, la obligación de propaganda. Y por eso te digo que realmente lo grave es eso, la utilización del decreto ley, no solamente con lo del CNI, como muy bien recordaba Rodrigo, y sobre todo que debido a una maniobra bastante inteligente, claro, de los espías, que son inteligentes de por sí, Iglesias nunca ha estado en las comisiones de seguimiento, porque lo alargaron. Así es. Pero lo importante, tanto Eduardo y Rodrigo, es que para futuro, es que a quien han pegado la patada en el culo, y perdonad la expresión, es a Iván Redondo. Esa especie de Rasputín que tenemos aquí, que es la salsa de todas los guisos de Moncloa, a ese también le han pegado la patada, y eso es bastante grave. Pero ¿te has fijado, Fernando, que qué curiosidad? Cuando se va a Iglesias es cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional por medio de la cual se decreta inconstitucional el decreto por el cual se modifica la comisión delegada del CNI. ¿Para qué sale ahora? Muy fácil, no cabe otra. Para que Yolanda Díaz no pueda entrar en secretos oficiales. Por eso sale ahora. ¿Por qué? Porque huido Iglesias, su sucesora, entraría en el CNI. ¿Y qué hace el gobierno de Sánchez? Llama por teléfono al Tribunal Constitucional y dice, oye, dicta la sentencia ahora para que no me entre esta. Y va y coincide. Es que es tremendo. Es tremendo. Hombre, Eduardo, en eso no te puedo dar la razón. Pero bueno, yo estoy convencido de que el Tribunal Constitucional es recuerda que los indicios cuando afectan al recto conocimiento del sentido común de una persona media se convierten en una prueba. Y esto es un indicio tremendo. Mucha maldad. Están escuchando a los del Tribunal Constitucional y les está dando un microinfarto, Eduardo. El Tribunal Constitucional los tenemos súper vistos. Todavía estamos dictando, llevan 5 años esperando que digan si la ley del aborto es constitucional o no. 7 años yo creo que llevan ahí. Bueno, me parece interesante, fuera de bromas, enumerar, ya que estamos hablando del tema de estado de alarma, hemos visto varios casos de sesgos autoritarios que ha tenido este gobierno y que, bueno, que sigue teniendo, ¿no?, en algunos casos este gobierno. Hemos hablado del tema del CNI que intentaron colar a Iglesias, nos la intentaron colar a través de un Real Decreto Ley. Ha comentado Fernando el tema del minutaje de la televisión, que intentaban manipular y que intentaban obligar, que obligaban a las televisiones a emitir un determinado minutaje a horas determinadas sobre informaciones que les pasaba al gobierno, ¿no? Y que era de obligado cumplimiento, tenían que emitir ese minutaje. Hemos hablado también del censo, que he comentado antes que intentaron también cambiar el censo para que aquellas personas que vivieran en poblados chaboleros, en cuevas, por ejemplo, pudieran empadronarse en estos domicilios, que no son domicilios, o sea, podían empadronarse incluso en un banco de la calle para poder votar en unas elecciones. Hemos hablado de la oficina de Redondo, hemos hablado de Iván Redondo, que Iván Redondo, recordemos, es que tampoco hay que olvidar estas cosas, le pusieron una oficina con no sé cuántas personas para investigar redes sociales, para verificar, etcétera. Estaba seguramente en constante contacto con estos verificadores y es otro sesgo autoritario. Crearon verificadores que decían neutrales, como Neutral, por ejemplo. Esos verificadores aparecieron durante la pandemia. El gobierno fue uno de los promotores de estas verificadoras que no son neutrales. Es decir, Neutral, por ejemplo, está totalmente vinculada a La Sexta, está Ana Pastor, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sé si conocéis o se os ocurre o recordáis más, como digo yo, más sesgos autoritarios del gobierno que ha podido hacer a lo largo de este estado de alarma. Fernando, no sé si recuerdas. Te recuerdo también cuando
salió el alto cargo del Ministerio del Interior diciendo que iban a controlar todas las informaciones. Es decir, que acordaros la prensa que al pobre guardia civil, no me acuerdo ahora cuál era su graduación, intentó explicar que lo que le habían dicho es que iban a dictar un decreto ley para determinar el gobierno cuando se debía dar una información o cuando no se debía dar una información. También el decreto ley en el cual se cerró el portal de transparencia, haciendo que no pudiera informarse a la opinión pública, a vosotros, los medios, y también al legislativo, de todos los contratos que estaba realizando la administración. Es decir, que se cerró el portal de transparencia por primera vez en un Estado democrático, impidiendo cualquier tipo de información. Y podemos seguir, porque ahora seguro que Eduardo continúa y yo voy pensando, es que han sido tantísimos decretos leyes que han vulnerado principios fundamentales democráticos en un Estado, que yo creo que le tiene que pasar factura a este gobierno. Este gobierno ha tenido unos tics autoritarios. Se les ha visto realmente cuál era su planificación, pero ya no porque echemos la culpa a Pablo Iglesias, sino la culpa la tiene realmente Pedro Sánchez, que era el que dictaba toda esta normativa. Se vulneró la libertad de información, se vulneró la libertad de expresión, se vulneró incluso la libertad religiosa, estableciendo la prohibición de poder realizar cada ciudadano el despido a un muerto, ¿no? A un fallecido. Y casi se tuvieron que enterrar a muchísima gente pues, con nocturnidad, ¿no? Con nocturnidad. Se vulneró la libertad de movilidad de movimiento. Es que hay una retahíla de vulneraciones de derechos al socaire de un estado de alarma y desarrollado por decretos leyes que creo que habrá que recordarlos constantemente, porque hemos estado casi en un estado autoritario. Eduardo. Pues nada, coincido también plenamente con lo que dice Fernando, pero creo que debemos de extraer conclusiones muy importantes que se desprenden de la sentencia del Tribunal Constitucional, por medio de la cual se inhabilita. Una puntualización. Me comentabas antes un caso de un procedimiento de un desahucio, ¿no? Sí. Que ocurrió que se paralizó durante el estado de alarma y luego han vuelto a retomarlo y en ese juzgado no hay juez. No existe. Dentro del esperpento en el que vivimos, prácticamente en un estado fallido, Sánchez nos lleva a un estado fallido por incumplimiento de las leyes. Cuando un gobierno no cumple las leyes, nos lleva al precipicio de un estado fallido. Y en este momento nos encontramos ahí. Pero mucho más si nos encontramos que en el estado fallido, aunque haya leyes, no hay jueces. Y entonces, en un tribunal de Madrid, nos dictan una diligencia de ordenación por el LAJ, el Letrado de Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, por medio del cual, os leo literalmente, nos dicen en el día de hoy a las 2 de la tarde en traslado que nos hacen por el diabólico metro del Lesnet, como decía una juez sevillana, el Nestlé. Os voy a contar. Dice literalmente. No, yo es que lo he leído y me he quedado flipado. Se lo digo para que el señor magistrado que nos está oyendo vea. Juzgado de primera instancia 50 de Madrid, juicio de desahucio por falta de pago. Letrado de la Administración de Justicia, diligencia de ordenación. Visto el estado de las actuaciones y habiendo finalizado el estado de alarma como consecuencia de la suspensión de este procedimiento de desahucio a causa de la norma de 14 de marzo del 2020, se informa a las partes que este juzgado no dispone de juez, quedando pendiente una vez que se incorpore el sustituto titular de esta oficina para seguir con el procedimiento judicial. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Que después de expropiarle a mi cliente el 20 de marzo ya no pudo instar el desahucio, el inquilino ha vivido gratis
pasa año y pico, se acaba el estado de alarma y le vuelven a expropiar porque el juzgado no tiene juez, no han nombrado y no saben qué hacer. No me dice si hay sustituto, no me está diciendo si van a nombrar uno dentro de 3 meses. Me dice que mi cliente se tiene que quedar expropiada su vivienda porque no hay juez y no me da solución. Pero Eduardo... ¿Y qué me cabe ahí? Eduardo, es que un juzgado no puede quedarse sin juez. Claro. O sea, a ver, lo que me has dicho es marciano, perdón. En fin, de perdóname la expresión que hoy la estoy un diligencia poco de con ordenación te la va a pasar. Sí. Te la vas a pasar, Rodrigo, para que la metas en tu bestiario. Pues sí, lo pondré en el grupo de cuestiones marcianas de la justicia. Un juzgado siempre tiene que tener un juez, el titular, un sustituto, un suplente o el de al lado, porque un juzgado no puede estar. Es decir, lo que te han dicho es realmente para ponerlo enmarcado en tu despacho. Y no, lo tienes que llevar a la Comisión de Justicia. Lo tienes que llevar a la Comisión de Justicia. Pues mira, mejor que marcarlo en tu despacho. Pásamelo, claro, y lo marcaremos. Mira, lo mandaremos Rodrigo Villar te va a mandar la diligencia de ordenación y tú la llevas a la Comisión de Justicia y dice, a ver, señor ministro novio de la presidenta del Congreso de los Diputados, dígame usted qué narices es esto. O sea, un juzgado sin juez, vamos, en fin, claro, esto no, ya solo no es me falta explicable. El sheriff del condado venga con una cuerda a colgar a alguien en la puerta del juzgado porque la ley del Lynch se ha puesto en funcionamiento. Es que estamos en un estado fallido, Fernando. Que Sánchez nos ha llevado a un estado fallido por no cumplir las leyes. Eduardo, yo creo que después de lo que ha dicho Fernando, si nos están escuchando desde este juzgado de Madrid, después de lo que ha dicho Fernando, que va a llevar la diligencia de ordenación al ministro de Justicia, creo que te van a volver a mandar otra comunicación mañana corriendo deprisa diciendo que ya tienen juez. Te digo yo que no. Te digo yo que que lo no. han encontrado. Que han encontrado al juez ya. Que lo han encontrado al juez. Que lo han encontrado. Dicen, no, que era mentira, que sí que lo tenemos. Vale. Pues es de hoy a esa hora. En consecuencia, como decía, yendo al grano, y vamos a centrarnos, no nos dispersemos, glosemos, como decía San Agustín. Glosando, el Real Decreto que han sido anulados por el Tribunal Constitucional nos están dando una pista tremenda para lo que pueden ser la inconstitucionalidad de los decretos de alarma del 14 y del 26 de octubre. Porque dice, los reales decretos tienen que obedecer a una circunstancia extraordinaria, urgente necesidad, requisito que reúne COVID-19, pero en ningún caso ninguna cuestión ajena a la crisis sanitaria, como es la presencia de el vicepresidente en la comisión del CNI. Esto es jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esto es extrapolable, aplicable por pura analogía a los decretos de alarma inconstitucionales por medio del cual nos están cercenando nuestras libertades con un estado de alarma que no las puede cercenar. Solamente el estado de excepción o sitio, pero nunca el de alarma. Y nos está dando una pista de por dónde puede ir el Tribunal Constitucional. Pero también tenemos que ver, yo creo, algo que en este asunto tenemos que darle vueltas. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué han dictado este decreto? Y no será porque hay una aproximación del gabinete de la Moncloa, Iván Redondo, que da por amortizado a Podemos y a Iglesias y pretende acercarse a Errejón y su nuevo partido para crear una nueva izquierda, dando por desechada la fallida actividad de Podemos. No puede ser ese el camino, no puede ser esa la causa de un golpe de timón de Iván Redondo que se acerque hacia el nuevo partido emergente en Madrid como consecuencia de las elecciones y dé por perdido, por amortizado, por desaparecido en combate a Podemos. No puede ser el cambio de timón el resultado de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Recordemos, si le damos un poco de vueltas, que el gran problema que tenía la derecha en España es que había 3 partidos y se dividían en los votos. Y la gran ventaja de la izquierda es que estaba PSOE y Podemos, que centraban los votos. Ahora se encuentra con 3 partidos, con la desgracia que tenía
La derecha ahora la tiene la izquierda, tiene 3 partidos. En consecuencia, no pueden pelear 2 contra 3. ¿Qué tienen que hacer? Buscar la dualidad 2 contra 2, al menos para ir empatados. ¿Y qué va a hacer la nueva estrategia de Moncloa? Destruir, dar por amortizado, apagar la bombilla mediática con los cambios que va a haber en todos los medios de comunicación, empezando por la dirección del país, nombrando a una persona afín a Errejón y al partido de Errejón. Y ese es el cambio de timón que va a dar Sánchez. Ese es el golpe de timón. Y a partir de ahí veremos cómo se van cayendo poco a poco los directores, los influencers de los medios de comunicación cercanos a Podemos y yendo sustituyendo, y se van a ir sustituyendo por gente afín al grupo de Iván Redondo y el bolivariano Errejón. Yo creo que ese es el motivo de la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional y los efectos temporales cronológicos de por qué se ha dictado ahora y no ayer o dentro de un mes. Vamos a hablar de Podemos y de Errejón. Vamos a hablar ahora en este último bloque, que tenemos que pasar porque se nos va la hora. Las cloacas de Podemos. Las cloacas de Podemos. Ha salido una noticia, la verdad es que gravísima, y yo también os quería preguntar el tema del espionaje, ¿no? El tema de espiar, por ejemplo, a rivales políticos o de tener, pues, como si Fernando tuviese pues un asesor que le hace las veces de matón, otras veces le hace de investigador privado, otras veces le hace, yo qué sé, de extorsionador para captar votos de compañeros para sacar adelante alguna ley. Es decir, un grupo de gente de Podemos, de 7 u 8 personas, dicen, que actuaban como una guardia pretoriana de Pablo Iglesias y se dedicaban a espiar, a investigar como si fuera una unidad secreta de asuntos internos, se dedicaban a espiar y no solamente a rivales políticos de otros partidos, sino también a errejonistas, al propio Errejón, a candidatos que fueran, pues que disintieran, ¿no? del pablismo. Entonces, la verdad es que esto es una cosa que está sacando Libertad Digital. Han sacado 2 noticias. Dijeron que le estuvieron investigando la tesis doctoral de Pedro Sánchez, lo del plagio, 3 años antes, en 2015, 3 años antes de que sacaran el tema del plagio, que salió en 2018. Y es que la verdad es que es algo gravísimo. Pero claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Todas estas artimañas que estuvieron haciendo en el gobierno en todo este estado de alarma, esas cosas se vienen aprendidas de casa, por lo menos por parte de Iglesias, ¿no? Ya venía aprendido de casa de todas esas tácticas, ¿no? turbias que hacía dentro de Podemos. Yo he estado hablando con mucha gente de Podemos, miembros de Podemos, exmiembros de Podemos, y me confirmaban que era una absoluta dictadura y que te investigaban por todos los lados si tú disentías del mensaje que lanzaba el secretario general, ¿no? Pablo Iglesias. Entonces, es una cosa muy grave todo este asunto, y a mí me han dicho desde Libertad Digital que van a seguir sacando noticias, van a seguir tirando de esta manta para ver si pueden pues descubrir delitos y llegar a imputar, ¿no? a alguien o al mismo Pablo Iglesias, ¿no? Fernando, ¿a ti qué te parece que Podemos, como partido político, tú que eres político, aparte de ser juez, ¿a ti qué te parece todo esto? Porque es que me parece acojonante, ¿eh? Y disculpa la palabra. No, es que es acojonante. La cuestión es, Rodrigo, que ellos quisieron poner en marcha en España lo que pusieron en marcha en Venezuela. Es que no hay que olvidarnos de dónde vienen ellos o dónde ensayaron todas estas medidas. Es que ellos fueron los ideólogos del golpe bolivariano que fue en Venezuela, que ocurrió en Bolivia, que ocurrió en muchos países sudamericanos, en Nicaragua, etcétera. Es que ellos, a través de sus fundaciones, hicieron la constitución de Chávez en Venezuela, en la que realizaban estas actitudes. Por tanto, ellos lo aplicaron en Sudamérica, lo quisieron aplicar en España, porque son comunistas. No hay que olvidar, son comunistas. Y ahora con las fotografías que han salido de Pablo Iglesias con el nuevo look, sin coleta, asemejándose a Stalin, es que realmente la ideología es la ideología de los años 30 del siglo XX, es decir, de casi 100 años.
ya conocemos realmente cómo se gasta el Partido Comunista, se gastaba en la Europa oriental, cómo ocurre actualmente en Cuba, cómo ocurre en muchos países. Es la extorsión, el espionaje, el intentar encontrar las flaquezas de tu adversario, que lo conviertes en enemigo y lo destruyes primero socialmente y en muchos países, por desgracia, físicamente. Entonces, es esto, es decir, realmente es la actividad de un partido comunista clásico, que es el espionaje y la extorsión. Dicho eso, el alcance penal que pueda tener, como tú planteabas al principio, habrá que determinar si existió una actividad ilícita para obtener esa información o si era una actuación únicamente de dossier en el sentido de obtener información de una forma lícita. Es decir, bueno, pues vamos a ver la tesis, vamos a hacer para intentar, y en ese sentido habría que determinarlo. Es totalmente de falta de ética, falta de estética, y habrá que determinar si estamos en un ilícito penal. Eduardo, ¿a ti qué te parece? Porque lo que decía Fernando, que es un partido comunista, pero vamos, son comunistas, más comunistas que Lenin. O sea, todavía tienen comentarios propios de los años 20 y 30 del siglo XX, como por ejemplo los que tenía Alberto Garzón, que decía que un comunista no podía ser nunca un delincuente, porque el comunismo, un comunista no podía ser nunca un delincuente, porque claro, un delincuente, la delincuencia es producto del sistema capitalista, porque son gente que quiere medrar, que quiere ganar dinero a costa del otro, ¿no? Entonces, que un delincuente no podía ser nunca, un comunista no podía ser nunca un delincuente. O sea, tienen incluso discursos propios, ¿no?, del principio del siglo XX todavía, es algo cojonante. Y luego tienen estos grupos, ¿no?, de seguridad, entre comillas, como la Gestapo, ¿no? A ver, el comunismo, como sus hermanos masones, son un Estado dentro del Estado. Y lo demuestran. Es decir, vamos, yo no creo que tengan ningún corte, que no se cortan. Cuba les ha enseñado, tiene una experiencia bastante dilatada, y a Cuba le enseñó el régimen marxista de la Unión Soviética. Por lo tanto, llevan unos 100 años aprendiendo. Y nuestro amigo Torrejón, nuestro amigo Iglesias, Monedero y compañía han estado en Venezuela. Han mamado el comunismo, lo conocen desde dentro y saben cómo se organiza una Stasi. Saben perfectamente cómo tienen que derrocar al enemigo, y el modo de derrocarlo o es por la muerte física, ya Beria ha desaparecido, pero les queda otra, que es la muerte civil, la destrucción civil. De la destrucción civil hemos visto cómo a personas inocentes y a grandes personas como a Rita Barberá y a Camps les han destruido la prensa comunista día a día en los periódicos, les han destruido civilmente hasta que han podido a una de ellas destruirle físicamente. Por lo tanto, la estrategia del marxismo es clarísima y la tenemos clarísima. Para ellos la violencia es parte de la lucha contra el Estado burgués. Y en consecuencia es un modo de liberar al proletariado de la opresión. La violencia es lícita. Partiendo de ahí, nos cabe una pregunta. Para ejercer violencia tienen que tener el delator. El delator es una institución en un régimen comunista. Los chivatos estaban en cada comunidad de propietarios. Rodrigo. En consecuencia, ellos viven en modo igual que se vivía en los años 30 en la Unión Soviética. La gran pregunta de lo que estamos hablando, que es teoría y filosofía, es la práctica. ¿Qué no sabrán estos individuos? ¿Cómo habrán chantajeado a Sánchez para llegar a ser presidente? Y no creo que sea con la tesis fraudulenta. ¿Qué sabrán de los miembros del PSOE y qué sabrán de las relaciones del PSOE con Venezuela para que hayan podido llegar al poder con tan pocos diputados y prácticamente haber gobernado a España durante casi 1 año y medio? El producto de sus cloacas les han llevado al poder. Me gustaría saber cuáles son los conocimientos de esta gente y cómo han chantajeado a Ábalos y cómo han chantajeado a Sánchez
y a miembros del Partido Socialista, para llegar gente tan baja a lugares tan altos. Si recordamos, están utilizando a gente muy conocida. Recordemos cómo se ha fotografiado a Eduardo Inda y a su director adjunto del periódico Que Diario, cómo les han fotografiado almorzando con la fiscal general del Estado. Recordemos cómo el fotógrafo, el reportero del programa de televisión Aquí hay tomate, es el que fotografió a Delgado con Inda y Cerdán, y eso tuvo conocimiento y tuvo lugar por orden del líder de Podemos. Recordemos cómo Dolores Delgado fue fotografiada por el mismo individuo con Florentino Pérez, con el periodista Antonio García Ferreras y a su vez con Baltasar Garzón. Y eso lo sabía Podemos y lo han utilizado y sabemos solamente la punta de un iceberg. Por lo tanto, les ha funcionado estas cloacas, que yo las llamé las cloacas de Calvente, porque fue el que las sacó a la luz. ¿Les han funcionado? Yo creo que sí. Gente con tan poco nivel intelectual, con tan poco nivel social, sin formación cultural, con un conocimiento básico de la cultura occidental, que leen con dificultad y juntan las letras con pavor. ¿Cómo pueden haber llegado tan lejos si no es por medio del chantaje y de unas redes de conocimiento brutales? Yo no sé si Villarejo era de Podemos, pero vamos, por algún sitio tiene que haber aparecido y por algún lugar tiene que haber salido este nivel brutal que tiene Podemos y cómo ha podido caer tan estrepitosamente una vez que se les han agotado los medios de chantaje. Me gustaría que los espectadores, antes de cortar esto, supiesen qué posibles delitos se han cometido a través de ese grupo de asuntos internos, entre comillas, que tenía Podemos. Yo he visto que el Código Penal recoge en sus artículos 278 y siguientes la figura del delito de espionaje industrial, Sí. que yo no sé si podría ser aplicable a este caso, que consiste en el hecho de apoderarse por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos referidos a un secreto de empresa para descubrirlo. Lo que pasa es que, claro, se refiere a una corporación, una empresa, ¿no? A un partido político. Fernando, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿cómo lo tipificarías? Por ejemplo, Hombre, hay un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el cual se puede realizar una actividad no a una corporación o a una empresa, sino a particulares, es decir, aquellos secretos de las personas que tenemos, en fin, la privacidad, cuando se vulnera esa privacidad. También podemos ver si tiene unas consecuencias en la figura de coacciones, que también puede haber ocurrido. Por lo tanto, yo entraría en todos aquellos delitos que están relacionados con la privacidad de las personas, los secretos del derecho al secreto, y se podría vulnerar. Pasa que, por lo que informa Libertad Digital en este momento, no es suficiente para poder deducir que estemos ante una actuación delictiva. Yo no sé si habrá una sucesión de capítulos como una serie negra de las que le gustan a Pablo Iglesias, en los cuales vayamos viendo cómo se va desarrollando todo su actividad. Pero, en fin, yo creo que vamos a tener, por lo que tú has dicho, Rodrigo, y por las informaciones que tenemos todos, van a haber pues capítulos que nos van a hacer sonrojar. Por eso yo creo que ahora estamos en una fase indiciaria únicamente de la existencia de personas que se dedicaban a recopilar documentación contra otras. En principio esto no es delictivo, pero podríamos avanzar, y cuando avance ya podemos tener otro programa en el cual podemos ir analizando lo que vaya surgiendo. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, muchas gracias, Eduardo, también, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Fernando. Eduardo. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han estado viendo. Hemos hablado del tema pues, del estado de alarma, de los toques de queda, de si las comunidades autónomas van a aplicar, pues se van a tomar un poco la ley por su mano, se van a extralimitar en sus funciones, sus competencias autonómicas y van a restringir la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Hemos hablado también de las cloacas de Podemos, ese grupo de asuntos internos que tiene Podemos, ese grupo que ha estado, parece ser, según informa Libertad Digital, espiando a rivales
políticos externos y también rivales políticos internos dentro del partido, ¿no? Libertad Digital va a seguir tirando de la manta, va a seguir sacando esta información porque la verdad es que es muy grave, ¿no? Como decía Fernando de Rosa, ha habido pues, posibles delitos de revelación de secretos, delitos contra la privacidad muy graves, muy graves. Entonces, nada, hemos tenido con nosotros a Eduardo Rodríguez de Brujón y a Fernando de Rosa. Cándido Conde Pumpido, pido disculpas a nuestra audiencia, a nuestros espectadores. No ha podido estar con nosotros hoy, finalmente no ha podido estar, lamentablemente, porque tenía pues, obligaciones profesionales, obligaciones laborales. Nosotros intentamos siempre traer a los mejores profesionales y claramente los mejores profesionales muchas veces están muy, muy ocupados. Así que, bueno, le disculpamos, lo invitaremos la semana que viene. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.